Ya. Perdón, no estoy compartiendo. Ya, vamos a comenzar este capítulo que sería el último, chicos. Oxidaciones biológicas. Este capítulo, perdón, ¿se ve bien la pantalla? Chicos, hola. Se ve bien, doctora. Ya, listo, gracias. Entonces, este capítulo es complementario al anterior, en el que hemos visto todas las reacciones que darían lugar, no reacciones, pero sí, digamos, cómo se transfiere la energía desde los nutrientes hasta moléculas de alta energía. ¿Recuerdan el NAD, el FAD, la coenzima A? Nuestra última pregunta que quedó, ¿verdad?, del anterior tema es, ¿y cómo y dónde se sintetiza? ¿Cómo y dónde se sintetiza el ATP? Con esto cerramos el ciclo total de bioenergética, con las oxidaciones biológicas. Nuevamente por eso coloco este triángulo, ¿verdad?, que es el flujo molecular de energía desde el ATP hasta ADP, o sea, el ADP puede otra vez sintetizar ATP, captando un fosfato, el ATP se puede hidrolizar de esta manera, ¿verdad? Bueno, en el anterior tema habíamos puesto cualquier proceso que se realice en la célula consume o produce energía. Y habíamos considerado la célula como un sistema abierto, ¿verdad? Bueno, los nutrientes al oxidarse, o sea, cualquier proceso consume o produce energía. ¿Y de dónde sacas energía? Pues los nutrientes, ¿cuáles? Carbohidratos, lípidos, proteínas, aminoácidos. Los nutrientes al oxidarse ceden electrones a intermediarios de alta energía, como el NAD y el FAD reducido sobre todo. Nuevamente tenemos estas preguntas. ¿De dónde obtienen energía las células para mantenerse vivas y multiplicarse? Aquí podemos ya responder de los nutrientes. ¿Qué nivel de los nutrientes? Pues de los enlaces o de los electrones de los enlaces de los nutrientes. ¿Cómo saber cuándo una reacción ocurrirá espontáneamente? Pues según delta G. Si delta G o variación de energía libre estándar es negativo, pues la reacción va a proceder hacia la formación de los productos. ¿Cómo se realiza la transferencia de energía desde los nutrientes hasta las moléculas de alta energía? A eso vamos a responder ahora. ¿Cómo se conserva la energía producto de las reacciones? ¿Cómo es el balance de energía entre la célula y su entorno? ¿Cómo almacena la célula energía proveniente de los nutrientes? Fíjense, vamos a responder estas dos que están en rojo. ¿Cómo se realiza la transferencia de energía desde los nutrientes? Repito, cuando digo los nutrientes, estoy hablando de los enlaces covalentes de una glucosa, de un ácido graso, de una proteína. Transferencia de energía desde los nutrientes hacia moléculas de alta energía. ¿Y cómo almacena esa célula la energía proveniente de los nutrientes? Pues pasando por las moléculas de alta energía hasta sintetizar ATP. Y por eso nuestra pregunta era, ¿dónde y cómo se sintetiza el ATP? ¿Cómo se lleva a cabo la transferencia de energía desde la energía química contenida en los enlaces químicos de las moléculas de los nutrientes? ¿Recuerdan esta diapositiva? Tengo carbohidratos, lípidos, proteínas. La energía química, ¿dónde está esa energía química de los nutrientes? Pues en sus enlaces, fíjense mi cursor, en los enlaces químicos. En estos enlaces. La energía química está en esos enlaces de los nutrientes. Y esa energía química se transfiere hacia moléculas transportadoras de energía o de alta energía. El ATP, el NAD reducido, el FAD reducido y la coenzima A. El ATP, si bien en este podemos ver estos que estarían casi en el mismo nivel, he puesto más grande el ATP, porque al fin y al cabo este NAD y este FAD, sobre todo estos, van a dar lugar a la síntesis del ATP. La coenzima A es otro asunto que se usa más en el anabolismo, se sintetiza en el catabolismo. No vamos a hablar de eso ahora. Estamos hablando de oxidaciones biológicas. El ATP, por tanto, es la moneda de intercambio energético entre las reacciones favorables, con delta G negativo,
y reacciones desfavorables con delta G positivo. Bueno, estamos diciendo que los nutrientes transfieren su energía a moléculas llamadas transportadoras o de alta energía. ¿Cómo transfiere esa energía? Repito, la energía, ¿dónde está? En los enlaces químicos. Cada enlace químico, recuerdan, el enlace covalente está formado por 2 electrones. Entonces, para que una molécula transfiera su energía, un nutriente, cuando un nutriente transfiera su energía a una molécula de alta energía, pues tiene que oxidarse. Repito, para que un nutriente transfiera su energía a otras moléculas intermediarias de alta energía, pues el nutriente tiene que oxidarse. De ahí viene el tema oxidaciones biológicas. ¿Dónde y cómo se genera el ATP? Recordemos un poco reacciones de óxido-reducción. ¿Recuerdan cuando vimos en carbohidratos y en prácticas reacciones de óxido-reducción? Les había dicho, las reacciones de óxido-reducción están entre las principales reacciones en el metabolismo. Luego vienen las reacciones de acilación y, bueno, otras reacciones de metilación, etcétera. Pero las reacciones de óxido-reducción son sumamente importantes porque nos permiten sacar la energía de los nutrientes hasta moléculas de alta energía y luego sigue el camino de la historia que vamos a ver en este tema. Esta es una reacción sumamente resumida, pero que nos puede ayudar. La glucosa, por ejemplo, contiene un elevado contenido energético. ¿Dónde? En sus enlaces. Cuando se va a oxidar por completo hasta anhídrido carbónico, agua y energía. Esta ecuación tan sencilla incluye muchísimas reacciones, muchísimas consideraciones. Nosotros vamos a ver ahora cómo la energía contenida en esta molécula al final sintetiza ATP. Por ejemplo, tenemos la molécula, en cada uno de sus enlaces hay elevada energía, alto contenido energético, va a pasar hasta una molécula de bajísimo contenido energético, como es el anhídrido carbónico, que es el que exhalamos al expirar, ¿verdad? La glucosa al oxidarse, entonces, ¿qué hace? Cede electrones, estos electrones, a intermediarios de alta energía, como el NAD, el FAD. ¿Dónde? Pues en las distintas rutas metabólicas. Para entender un poco, vamos a ver ahorita un esquema, como un resumen. Los nutrientes, cuando digo nutrientes, repito, carbohidratos, lípidos, aminoácidos, proteínas. Entran a las rutas metabólicas, que pueden ser, por ejemplo, rutas catabólicas. En las rutas catabólicas, recuerdan el esquemita del anterior tema, hay liberación de energía, o sea, variación de energía libre estándar a pH fisiológico negativo. Hay liberación de energía. En cambio, en las rutas anabólicas hay captación de energía. Se necesita energía para las rutas anabólicas. En las rutas catabólicas, en las que hay liberación de energía, esa energía, ¿dónde va? Va a moléculas transportadoras de energía. Estas pueden ayudar a su vez en las rutas metabólicas. ¿Cuáles son esas moléculas? Repito nuevamente, transportadoras de energía, pues el ATP, el NAD, el FAD, el NAD, la coenzima A. Sobre todo estas que están aquí en este corchete son estas tres, son moléculas transportadoras de electrones. Recuerdan que hemos visto en nucleótidos que el NAD reducido capta electrones en forma de hidruro. El FAD reducido capta electrones en forma de átomos de hidrógeno y este también en forma de hidruros. Estas tres moléculas vamos a hablar ahora. Estas son las que están llevando los electrones ¿de quién? De los nutrientes. Para que tengan una idea, este es un esquema nada más de unión de la glicólisis con el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, en la que podemos, si no se fijan, entra una molécula de glucosa, pasan todas las reacciones de la glicólisis, varias etapas hasta que ingresa para dar a partir de acetilcoenzima A, ingresa al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. En estas rutas metabólicas y en este ciclo, pues se genera la glucosa que está entrando aquí en la glicólisis y en el ciclo de Krebs. Voy a ampliar esto. Fíjense, se genera, caramba, se ha movido. Se movió, perdón, un cachito aquí. Se ha movido esto. Aquí está NAD.
Bueno, ATP a nivel de sustrato se queda ahí. Se forma aquí el FAD, fíjense, aquí otro NAD, ya. Entonces, ¿qué se forma? ¿Qué se observa acá? Se observa, uy, ¿por qué se mueve así? Cuando amplío se mueve. Bueno, ya, fíjense acá, chicos, se ve el NAD, ¿verdad? ¿Dónde está, caramba? Espérenme un cachito. Ah, ¿por qué se mueve? Perdón, un cachito. Al ampliar, se mueve. Ah, pues aquí. No lo ampliaré esto, chicos. Porque esta es una ampliación de la anterior. Ah, no, aquí vamos a ver. NAD, aquí. Si ampliamos esto, fíjense, aquí aparece el NAD, que aparece en una de las etapas de la glicolisis, NAD reducido, NAD entra NAD oxidado, sale NAD reducido, otra vez aquí aparece NAD reducido, fíjense mi cursor, NAD reducido, NAD reducido, NAD reducido. Ustedes al año van a hacer balance energético, esto en metabolismo. Aquí está el FAD reducido. Tanto en todas estas moléculas de NAD que se generan, NAD reducido, que están llevando, ¿qué cosa? Los electrones de los nutrientes. Este NAD, este NAD, este NAD, este NAD, este FAD, y todos estos, ¿dónde van a llevar esos electrones? Pues esos electrones los van a llevar hacia a la membrana interna, esta es la mitocondria, donde se va a generar ATP. Esta es una visión un tanto, primero como quien dice con 10X, como todas estas moléculas de alta energía al final derivan para sintetizar, fíjense, para sintetizar el ATP. Entonces el ATP a partir de quienes se va a sintetizar del NAD, del FAD en las mitocondrias. Entonces tenemos nuevamente un esquema, este es el sustrato reducido, que sería la glucosa, un ácido graso, una proteína, y ceden sus electrones al NAD, el NAD oxidado, y recuerden, el NAD oxidado, el NAD es una coenzima de las oxidorreductasas. Y si se tiene que oxidar, pues tendrá que actuar una enzima oxidorreductasa y transformar el NAD en NAD reducido. ¿Qué hace el NAD reducido? Transporta electrones. Recuerdan, el NAD reducido, NAD hidrógeno más protón en forma de hidruros. El proceso de transferencia de electrones desde las formas reducidas del NAD se lleva mediante reacciones de oxidorreducción. Entonces, esta es una reacción en este caso, este se está oxidando y el NAD se está reduciendo. En toda reacción de oxidorreducción, chicos, recuerdan, siempre se trabaja en pares redox. Un dador electrónico, ¿quién sería en este caso el dador electrónico? El nutriente. Va a ceder electrones ¿a quién? A un aceptor electrónico, que sería el NAD. El dador electrónico se oxida y el NAD, que es el aceptor electrónico, se reduce. Existe un parámetro que ustedes han tenido que llevar en química general, que es el potencial de oxidorreducción estándar. No todas las sustancias reductoras se reducen con la misma fuerza, y entonces existe este parámetro físico-químico, el potencial de oxidorreducción estándar, que se simboliza como E alto cero, ¿no? Esto, así. Si le pongo el apóstrofe, ¿qué significa? A pH fisiológico. El potencial de transferencia electrónica se mide como potencial de reducción estándar. Entonces, si hablamos del delta del potencial de oxidorreducción estándar, tendríamos potencial de oxidorreducción estándar del oxidante menos potencial potencial de oxidorreducción del reductor. Y vamos a hablar de su potencial de oxidorreducción en voltios. Como referencia se toma el hidrógeno. El hidrógeno se considera como el reductor por excelencia. Su potencial de oxidorreducción es negativo, menos 0,42. Todo par electrónico, porque este es un par electrónico, este es otro par electrónico, otro par. 2 protones más 2 electrones forman una molécula de hidrógeno. A su vez, un hidrógeno se disocia en 2 protones y 2 electrones. Este hidrógeno, actuando como reductor,
es decir, si actúa como reductor, está cediendo electrones, tiene un potencial de óxido-reducción estándar, un potencial de reducción estándar menos 42. El NAD, aquí tenemos el reductor, ¿no? Y aquí estarían los oxidantes. El NAD reducido, que ha provenido de captar los electrones del nutriente, cuando cede sus electrones, fíjense mi cursor, NAD reducido cede sus electrones para dar NAD oxidado, más dos protones, tiene un potencial de reducción estándar de menos 32. El FAD reducido, cuando cede sus electrones, tiene un potencial de óxido-reducción de menos 22. Cuanto más negativo es un reductor más fuerte. Podemos ver el agua, por ejemplo. El agua, cuando cede 2 electrones, más 2 protones, más un átomo de oxígeno, formará agua, ¿no? Tiene un potencial de reducción estándar positivo, que me está diciendo que el agua no es un reductor. En tanto tenga carga negativa, es un buen reductor. Podemos ver aquí qué cosa, que el NAD reducido es potente reductor mayor, tiene un potencial de reducción mayor al del FAD. Y eso tiene importancia en lo que vamos a ver más adelante. Repito, el NAD reducido tiene mayor poder reductor que el FAD. Los pares redox que poseen un potencial estándar de reducción negativo, pues muestran mayor tendencia a donar electrones o a perder electrones. Porque si estos captan, no es para que se lo agarren, tienen que ir a donar en algún lugar esos electrones. Los pares redox que poseen potencial positivo, pues tienen menor tendencia a donar electrones. Por eso el agua no es un reductor. El oxígeno, fíjense, este oxígeno en este otro sentido tiene una gran afinidad por electrones, por eso es un oxidante. ¿Cómo obtienen esos electrones? Estoy hablando de quién, el NAD, del FAD. ¿Cómo obtienen esos electrones? La oxidación de los sustratos, es decir, de los alimentos, se lleva a cabo por enzimas denominadas deshidrogenasas, que son hay dos tipos de deshidrogenasas ligadas a la piridina o que dependen del NAD y deshidrogenasas ligadas a la flavina que dependen del FAD. ¿Qué quiero decir esto? Recuerdan en enzimología, las óxido-reductasas tienen como coenzimas al NAD y al FAD. ¿Recuerdan en enzimología? Entonces, las enzimas que participan para sustraer esos electrones de los nutrientes hacia el NAD y el FAD son óxido-reductasas. Específicamente se llaman deshidrogenasas. O sea, una deshidrogenasa es una reductasa. Es una óxido-reductasa, clase 1. ¿Y cuál es su cofactor? Hay deshidrogenasas que tienen, no cofactor, perdón. ¿Cuál es su coenzima? Hay deshidrogenasas que necesitan la coenzima NAD y hay otras deshidrogenasas que necesitan o tienen como coenzima al FAD. Y por eso se llaman deshidrogenasas ligadas a la piridina, porque ese es el núcleo de esto, o deshidrogenasas ligadas al núcleo de flavina. También ustedes al año van a ver deshidrogenasas NAD dependientes, deshidrogenasas FAD dependientes. ¿Está claro eso, chicos? ¿Qué es una deshidrogenasa NAD dependiente? Es una enzima que necesita como cofactor al NAD. ¿Qué es una deshidrogenasa FAD dependiente? Que tiene o necesita como coenzima al FAD. ¿Recuerdan? No pueden actuar si no tienen coenzimas estas óxido-reductasas. ¿Cómo actúan? ¿Cuál es nuestra pregunta? ¿Y cómo obtienen electrones el NAD y el FAD? Tenemos el sustrato reducido, que sería, por ejemplo, la glucosa o un ácido graso, un nutriente. Las enzimas deshidrogenasas DH, NAD dependientes, por ejemplo, van a catalizar que los electrones de este sustrato reducido pasen al NAD oxidado. Al ceder sus electrones en sustrato reducido, se transforma en sustrato oxidado. Y el NAD va a ser el que va a captar los electrones, ¿recuerdan? En forma de hidruro. También puede ser que el sustrato reducido, los nutrientes, cedan sus electrones al NADP, que es el NAD fosfato, que ahorita no voy a hablar mucho de eso, esto van a ver más en
en anabolismo en bioquímica 2, también el sustrato se oxida y el NAD se reduce, NADP. Y lo mismo, un sustrato reducido puede donar al FAD oxidado, dando lugar al FAD reducido. Esto que estoy hablando es lo que les he mostrado acá. Esto, fíjense, aquí se está formando, ha entrado la glucosa y se está, ha entrado la glucosa, se está oxidando la glucosa y aquí está cediendo sus electrones al NAD, al NAD, al NAD y al FAD. Aquí se han originado estos. Todas estas enzimas que originan esto son oxidorreductasas, cuando vean esta parte del metabolismo. Bueno, entonces de esa manera esto responde a nuestra pregunta. ¿Cómo obtienen electrones el NAD y el FAD? Por acción de las enzimas deshidrogenasas, que son oxidorreductasas, pues estas enzimas catalizan la transferencia de los electrones desde el nutriente hasta esta coenzima. Y se generan estas coenzimas que ahora son las protagonistas del asunto. Y lo voy a subrayar. El NAD reducido, su destino, aquí pongan, el destino del NAD reducido es la cadena transportadora de electrones. El destino del NAD reducido, aquí, el destino del NAD reducido es la cadena transportadora de electrones. A su vez igual, el destino del FAD reducido es la cadena transportadora de electrones. En cambio, el NADP reducido no va a la cadena transportadora de electrones. Se usa como factor o poder reductor en la biosíntesis, en el anabolismo. Esa es otra historia. De estos, repito, ¿quiénes van al transporte electrónico? El NAD reducido y el FAD. El NADP no va a la cadena transportadora de electrones. En ese esquema que les he mostrado, este NAD y este FAD van a ser responsables de sintetizar en última instancia ATP. Entonces, si van estos, estamos yendo secuencialmente, si estos van a la cadena transportadora de electrones, ¿qué es esto de la cadena transportadora de electrones? La cadena transportadora de electrones está relacionada con el transporte electrónico y este proceso fundamental, la fosforilación oxidativa. Para que sea más simple, esta cadena transportadora de electrones, ¿qué es? ¿Dónde está? Se encuentra en las mitocondrias. ¿Recuerdan desde biología dónde se sintetiza el ATP? En las mitocondrias. Pues la cadena transportadora de electrones está en las mitocondrias. Veamos a las mitocondrias, estamos entrando a la célula. Veamos a las mitocondrias. Las mitocondrias son orgánulos que contienen dos sistemas de membrana. Esta es una microfotografía electrónica, ¿no? Donde podemos ver, yo he sacado aquí para que se entienda mejor, contienen dos sistemas de membrana. Fíjense, una membrana externa, fíjense en el cursor, y una membrana interna, esta aquí, sumamente larga y plegada, formando estas crestas. En la microfotografía electrónica, fíjense, estas serían las crestas. Obviamente no se distingue bien la membrana externa, bueno, sería esta que está delimitando, ¿no? Y vámonos a fijar con esto. Describamos con este dibujito. Se distinguen dos compartimentos en la mitocondria. El espacio intermembrana, esto es bien importante para entender la fosforilación oxidativa, chicos. El espacio intermembrana, ¿qué será? Es el espacio que está, sería este, que está presente entre la membrana interna, esta, y la membrana externa, que es esta. Entonces, el espacio intermembrana será, pues, esto, ¿no? Todo esto será el espacio intermembrana. Estas son las crestas, esta es la membrana interna y la membrana externa. Entonces, este es el espacio intermembrana. La matriz es la parte interna, que sería esta. Está delimitada por la membrana interna. Entonces, reconocemos la matriz. Fíjense, la membrana interna, el espacio intermembrana y la membrana externa. Esto es bien importante para entender la fosforilación oxidativa. Estamos describiendo la estructura de la mitocondria. La membrana interna es la que va a tener un protagonismo en este caso.
Las células aerobias, ustedes saben que células aerobias son aquellas que necesitan oxígeno para vivir. Poseen en su membrana interna, o sea, en la membrana interna de las mitocondrias, fíjense, una batería de enzimas que atraviesan la membrana, otras son proteínas transmembrana. Una batería de enzimas y coenzimas que son, en esta zona se va a ocurrir la cadena transportadora de electrones, es decir, es esa zona encargada de transferencia de electrones desde el NAD hasta, vamos a ver, hasta el oxígeno para sintetizar ATP. Entonces, la membrana interna tiene una batería de enzimas, es decir, son proteínas transmembrana que se encargan de sacar los electrones del NAD, del FAD, para formar agua y sintetizar el ATP. ¿Cómo lo hacen eso? En la membrana mitocondrial, además, interna, esta sería la membrana mitocondrial interna, hay complejos moleculares muy complejos, pues se llaman complejos moleculares, donde se lleva a cabo la fosforilación oxidativa. Vamos a ver qué es esto. O sea que la fosforilación oxidativa está íntimamente relacionada con la transferencia de electrones, con la cadena transportadora de electrones. Veamos qué características tiene la membrana interna. Esta membrana interna es muy impermeable a iones, en especial a protones o a moléculas polares. No permite el paso de protones. Vamos a ver qué importancia tiene eso. Ustedes dirán, si aquí se sintetiza el ATP, entonces ¿cómo el ATP sale de la mitocondria y cómo va a toda la célula? Pues existen transportadores que trasladan o transportan el ATP a través de la membrana interna. Salen a través de poros hasta el citoplasma. Bueno, esa historia. Pero la membrana interna no deja pasar protones ni sustancias polares. Para entender mejor, vamos a definir la membrana interna como que tiene dos caras. La cara de la matriz, imagínense, esta es la membrana interna. La cara de la matriz sería la que está dando hacia la matriz. Y la cara citoplasmática es la que está dando hacia el lado del espacio intermembrana. El lado interno de la matriz tiene una característica, tiene un potencial de membrana negativo. El lado interno de la matriz tiene un potencial de membrana negativo y el lado en el lado del citoplasma, a este lado, tiene un potencial positivo. Eso es importantísimo. ¿De dónde sale? ¿Por qué es negativo y por qué es positivo acá? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Todo esto ya hemos escrito a la mitocondria. En esta organela se sintetiza el ATP. ¿Cómo se sintetiza el ATP? Se sintetiza en realidad por un proceso llamado fosforilación oxidativa. Fíjense, fosforilación. Se va a fosforilar el ADP para darme ATP, pero con un proceso de tipo oxidativo. Se forma ATP como resultado de la transferencia de electrones desde el NAD o el FAD hasta el oxígeno, pero no lo hace directamente, sino lo hace por medio de transportadores electrónicos. Por eso se llama cadena transportadora de electrones. Nuevamente, la reacción de la glucosa con el oxígeno para dar anhídrido carbónico y agua, pasando, repito, por la glicólisis, pasando por acetilcoenzima A, entrando al ciclo de Krebs, etcétera, genera ATP. Ustedes van a ver al año que se genera 30 moléculas de ATP por molécula de glucosa. De las 30, 26 es por fosforilación oxidativa. O sea, la fosforilación oxidativa es el proceso más importante mediante el cual el ATP se sintetiza por la transferencia de electrones del NAD hacia el oxígeno, pero pasando por una serie de reacciones llamadas cadena transportadora de electrones. Entonces hay una relación muy estrecha entre la fosforilación oxidativa y la cadena transportadora de electrones. No podría haber fosforilación oxidativa sin que haya previamente una cadena transportadora de electrones. Vamos a ver. Si bien es sumamente complejo, ha valido el premio Nobel, vamos a ver más adelante a qué ha logrado explicar esto.
Vamos a tratar de entender de la manera más simple. La fosforilación oxidativa es la culminación de una serie de transformaciones energéticas que se conoce como respiración celular. ¿Cómo es eso de respiración celular? No es que la célula tiene pulmones, sino que en este caso, en este contexto, la respiración se considera como un proceso que genera ATP en el que un compuesto inorgánico como el oxígeno actúa como aceptor final de electrones. Por eso se llama respiración celular. Cuando respiramos, ¿qué hacemos? Inhalamos oxígeno, necesitamos oxígeno. Entonces, en este caso no es algo así, obviamente no es que tiene pulmones ni puede respirar la célula oxígeno directamente, sino que mediante todas estas reacciones que vamos a ver ahorita, se genera ATP gracias a que el oxígeno acepta esos electrones que está llevando ¿quién? El NAD y el FAD. Última instancia, el NAD y el FAD le van a dar electrones, no así directamente, pero mediante una secuencia de reacciones le van a entregar los electrones al oxígeno para que forme agua y todo un proceso que ahorita vamos a ver. Los combustibles de carbono, es decir, los nutrientes, carbohidratos, lípidos, proteínas, se oxidan primero en el ciclo del ácido cítrico, glicólisis ácido cítrico, lo que les he mostrado, y en el caso de ácidos grasos, en la beta oxidación, no me compete hablar de eso ahora, al año van a ver, y se produce, ¿qué cosa? Estoy como repitiendo, ¿verdad? En diferente nivel. Estos nutrientes van a generar NAD reducido y FAD reducido. Repito, ¿qué cosa aportan? Portan los electrones de alto potencial de transferencia, porque tienen un potencial de redox altamente negativo. El NAD y el FAD reducido portan los electrones con un potencial elevado. Recuerda, menos 0,32 el NAD, menos 0,22 el FAD. Entonces, al portar estos electrones, se denomina esto fuerza electromotriz, porque tienen electrones de alto nivel de transferencia. Imagínense el NAD que está portando hidruros, así. Estoy portando electrones, pero no me los puedo agarrar porque tengo mucha energía. El FAD igual, estoy agarrando electrones, tengo mucha energía. Entonces, ¿qué se ha vuelto eso? Una fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz, en la fosforilación oxidativa en las mitocondrias, se va a transformar en fuerza protonmotriz. Fíjense, fuerza electromotriz se va a transformar en fuerza protonmotriz. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿De cómo? ¿Qué está hablando? Vamos a ver más adelante. Posteriormente, esta fuerza protonmotriz se va a transformar en ATP, es decir, potencial de transferencias de fosforilos. ¿Recuerdan? El ATP puede ceder un fosforilo y cede 8 kilocalorías. Cede 2 fosforilos y forma AMP y cede 8 más 8, 16. Entonces, quiero que vayamos poco a poco. El NAD y el FAD está llevando ¿qué? Los electrones de los nutrientes. ¿Tiene un alto potencial de transferir sus electrones? Sí, dice, queremos ceder nuestros electrones. Como están tan inestables, eso se traduce en una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz en las mitocondrias se va a transformar en fuerza protonmotriz. Y esa fuerza protonmotriz va a dar lugar a esto, al ATP. ¿Dónde ocurre esa conversión de la fuerza electromotriz en fuerza protonmotriz para que finalmente nos dé el ATP? Esta conversión de la fuerza, repito, electromotriz del NAD y el FAD hasta fuerza protonmotriz y finalmente ATP se lleva a cabo en la membrana interna de las mitocondrias por medio de la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones, que son nada más que un conjunto de proteínas que se denominan también bombas de protones impulsadas por electrones. Yo no pretendo que entremos en una profundidad tremenda de esto, pero esas 3 bombas de protones impulsadas por electrones. ¿De dónde están los electrones? Del NAD, del FAD. Estos electrones se vuelven fuerza protomotriz, por eso se llaman 3 bombas de protones. Esos 3 sitios se llaman complejo NAD-Q óxido reductasa, complejo Q citocromo C óxido reductasa, complejo citocromo C
oxidasa. No pretendo que aprendan de memoria, pero sé que hay 3 bombas, que sepan que hay 3 bombas a nivel de la membrana interna de las mitocondrias. Estas bombas van a hacer posible que esta fuerza electromotriz del NAD del FAT se transforme en fuerza protonmotriz. Estos son complejos transmembrana presentes en la membrana interna mitocondrial, permítame leer, que contienen múltiples centros de oxidorreducción. Por eso se llama cadena transportadora. Tienen centros de oxidorreducción, que incluyen quinonas, flavinas, es decir, que pasa de menos oxidado a más oxidado, más oxidado, más oxidado, así. Fíjense que en este caso, esto no sé si les he puesto en las diapositivas, creo que sí. Intervienen aquí unas importantes moléculas, los citocromos. Fíjense que está aquí. Citocromos, C, oxidorreductasa, citocromos. Los citocromos, chicos, fíjense, ¿a qué les hace recuerdo? A la hemoglobina. Los citocromos son parientes de la hemoglobina, podríamos decir. Son proteínas que tienen actividad redox, porque al tener el hierro pueden pasar de hierro más 2 reducido a hierro más 3 oxidado, o viceversa. Están presentes los citocromos en todos los organismos, excepto en los anaerobios. Los compuestos anaerobios mueren en presencia de oxígeno, no necesitan oxígeno. Químicamente son hemoproteínas porque tienen el grupo hemo y participan en el transporte de electrones gracias al hierro, que puede pasar de oxidado más 3 a reducido más 2. Son metaloporfirinas, porque este es el anillo porfirina, y el metal es el hierro. Poseen grupos hemo en su estructura y alternan entre los estados de oxidación más 2 más 3 durante el transporte de electrones, liberando y aceptando electrones gracias al hierro. Desempeña una función vital. Hay 3 clases de citocromos, posiblemente algo más van a introducir, ustedes van a profundizar en bioquímica 2, los citocromos A, B y C. Todos tienen el grupo hemo. Perdón. Veamos lo que nos estábamos viendo. Cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Esta es la mitocondria. Fíjense estito. Esta es la membrana interna. Si ampliamos la membrana interna, tendríamos esto, ¿no? Entonces, en la membrana interna hay un conjunto de proteínas transmembrana, fíjense, porque atraviesan las membranas desde la matriz, que es esta la matriz, hacia el espacio intermembrana. Entonces, el NAD reducido, recuerdan ese esquema que hemos mostrado al inicio, el NAD reducido procedente de la glicólisis del ciclo de Krebs, ingresa al primer complejo, cede sus electrones, fíjense, NAD reducido, sale NAD oxidado, que está cediendo 2 electrones al complejo NADQ oxidorreductasa, el primer complejo, cede sus electrones. Esos electrones son transferidos a una coenzima Q. La coenzima Q capta, aquí en este caso, el segundo complejo, Q, citocromo C, el citocromo capta los electrones y así va transfiriendo los electrones desde aquí hasta aquí, de aquí a aquí. Por eso se llama cadena transportadora de electrones. Finalmente, esos electrones son captados, son cedidos mediante el citocromo al oxígeno para formar agua. Y forman agua. Pero ¿qué sucede? El hecho de que done los 2 electrones no queda desapercibido. Al donar los 2 electrones, fíjense, hay un bombeo de protones, fíjense mi cursor, hay un bombeo de protones hacia el espacio intermembrana. ¿Por qué? Porque hay un descenso de energía, está cediendo electrones y eso hace que al ceder electrones se bombeen protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Lo mismo aquí, al transferir los electrones, otra vez hay un bombeo de protones hacia el espacio. Entonces, en estos 3 puntos donde ven las flechas, pues hay un bombeo de protones hacia el espacio intermembrana. ¿Qué ocasiona eso? Ocasiona que, fíjense, hay una concentración enorme de protones en el espacio intermembrana. Y posteriormente, ¿qué va a suceder? Perdón, eso es el NAD.
El NAD ocasiona, entra al primer sitio, cede electrones, un primer bombeo. Pasan los electrones al segundo sitio, segundo bombeo. Pasan al tercer sitio, tercer bombeo. ¿Por qué? Porque el NAD tiene mucha energía. En cambio, el FAD ingresa al segundo sitio nomás, donde está la coenzima Q, y transfiere sus electrones a este sistema y luego al otro sistema. Igual el FAD ocasiona bombeo de protones. Son las tres bombas, donde por eso se llaman bombas o complejos, que bombean protones desde la matriz hasta el espacio intermembrana. La fase final de la fosforilación oxidativa se lleva a cabo en un sistema que existe en la membrana interna, que es un complejo importantísimo, es una enzima que actúa como si fuera un motor. Es la ATP sintasa. Es un complejo enzimático que a este nivel se sintetiza el ATP. ¿De cómo se sintetiza el ATP? Es aquí donde se sintetiza. Expliquemos eso. Primero antes, lo que les he dicho, va bombeando, va pasando de un lugar a otro. Las reacciones de la cadena transportadora de electrones, por ejemplo, el NAD reducido, entraría aquí primero. No pretendo que aprendan esto, chicos, es solo para que tengan idea. El NAD reducido cede sus electrones al flavino mononucleótido, el NAD se oxida y el flavino mononucleótido se reduce. El flavino mononucleótido cede sus electrones al hierro más 3, el hierro más 3 se reduce, y ahora el hierro más 3 que está llevando los electrones, cede los electrones a la coenzima Q, la coenzima Q se reduce, y el hierro más 2 se oxida hasta hierro más 3. ¿Quién está llevando los electrones? La coenzima Q. La coenzima Q cede los electrones al citocromo y así. Fíjense, aquí hay un bombeo de electrones. Luego así van transfiriendo electrones en todos estos citocromos hasta que el citocromo 3 cede electrones al oxígeno y forma agua. Por eso se llama cadena transportadora de electrones. Lo que sucede es que desde la energía alta que está del NAD, como se van transfiriendo electrones, hay un descenso de energía, quiero decir, hay una liberación de energía al ocasionar esta transferencia. Ese descenso de energía, ¿verdad? Desde el NAD que era, recuerda, menos 0,32, ahora se ha formado el agua con más 0,82. ¿Esta energía dónde va? Esta energía se está acumulando aquí al bombear los protones en cada paso. Ahora aquí se ha creado una concentración elevada de protones en el espacio intermembrana. ¿Quién explicó esto? Le valió el premio Nobel. Peter Mitchell, que indica lo siguiente, permítame leer. Planteó su hipótesis de cómo se sintetiza el ATP. La hipótesis quimio-osmótica de Peter Mitchell. La fosforilación oxidativa es un mecanismo de conservación de energía a través de membranas biológicas. ¿Qué membrana? La de la mitocondria, que se basa en la orientación asimétrica de los transportadores de electrones. Orientación asimétrica. Están atravesando y están tanto en la matriz como en la membrana, en el espacio intermembrana. Esto permite una transferencia de protones desde la matriz hasta el espacio intermembranal. La membrana interna, recuerdan que hemos dicho, es impermeable a los protones, por lo que se establece un gradiente electroquímico. En el espacio intermembranal, el pH ha bajado tanto porque se han acumulado protones, un pH de más o menos de 5,5. En cambio, el pH de la matriz, que ha ido perdiendo protones, ahora tiene un pH alcalino de 8,5 menos 5,5, pues es una diferencia de 3 puntos logarítmico, equivale a 1000 veces. Es decir, que en el espacio intermembrana hay 1000 veces más concentración de protones que en el espacio de la mitocondria. Esta diferencia crea una energía potencial. Por eso recuerdan, al inicio hemos dicho, la matriz tiene carga negativa y el espacio intermembranal tiene una carga positiva. Esta diferencia de pH es energía potencial. Estos protones aquí están, fíjense mi cursor, una energía tremenda aquí se ha creado desde que el NAD ha cedido y el FAD también ha cedido, se ha creado una energía tremenda aquí. ¿Dónde va a ir esa energía?
Nada se crea ni se destruye, sino lo único que hace es transformarse. Esa energía tiene que ir a algún lado. Esa energía va, los protones que hacen, que están tan concentrados, fíjense mi cursor, se dirigen hacia la ATPasa, estas partículas. Los protones atraviesan la ATPasa y esa energía tremenda, que sería un delta G negativo, es captado por el ADP, capta un fosfato y sintetiza ATP. Por cada ADP más PI necesitaría 8 kilocalorías por molécula. Y así va sintetizando ATP. Otra vez ingresa, esto gira, 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 gira y hace que el ATP ingresen los protones y esa energía, ese descenso de energía es captado, repito, por el ADP más fosfato inorgánico para sintetizar ATP. Entonces, el flujo de protones, por eso se dice que es una fuerza protomotriz, aporta la energía necesaria para que el ADP se una al fosfato inorgánico y sintetice ATP. Este proceso de aquí es la fosforilación oxidativa. Esto no ocurriría si no hubiera ocurrido todo esto previamente, ¿verdad? Entonces, la fosforilación oxidativa está ligada a la cadena transportadora de electrones. Si podemos resumir, tenemos el ATP, recuerdan el ATP más agua. Cuando se hidroliza, a ADP más PI, recuerdan cuánto genera de energía, menos 8 kilocalorías. Pero para su síntesis, ADP más fosfato inorgánico para que nos dé ATP, necesitaría 8 kilocalorías por molécula. Esa energía, ¿quién la da? La fuerza protonmotriz. Por eso se dice, la fuerza electrómotriz del NAD, la fuerza electrómotriz del NAD y del FAD se transforma en fuerza protonmotriz. Y esa fuerza protonmotriz, fíjense en mi cursor, se va a transformar luego en una fuerza de transferencia de fosforilos. ¿Qué más vemos aquí? Que el NAD ingresa al primer sitio de la cadena transportadora de electrones. El NAD, fíjense, ingresa al primer sitio. Un bombeo, 2 bombeos, 3 bombeos. Por eso genera 3 ATPs. Eso van a ver también al año. En cambio, el FAD ingresa al segundo sitio. Tiene menor potencial de reducción estándar. Ingresa al segundo, entonces un bombeo, 2 bombeos. Por eso solo sintetiza 2 ATPs. Esto es vital al año cuando hagan balance energético. El NAD siempre genera 3 ATPs porque ingresa al primer sitio de la cadena transportadora de electrones. En cambio, el FAD ingresa al segundo sitio y por eso solo genera 2 ATPs. La combustión total de la glucosa genera 30 ATPs. Bueno, ustedes van a ver eso en bioquímica al año. Resumiendo, chicos, la cadena de transporte de electrones, ¿dónde está? En las mitocondrias. Está compuesta por una serie de complejos proteicos, esas 3 bombas que hemos dicho, que catalizan las reacciones secuenciales de óxido-reducción. Primera bomba, segunda bomba, tercera bomba. Estas reacciones son termodinámicamente competentes para permitir la producción de ATP. ¿Dónde se genera el ATP? En la ATP sintasa, ese complejo enzimático. Se produce así un mecanismo de acoplamiento por traslocación de protones, de donde vienen los protones, de la membrana, del espacio intermembrana, provocando un gradiente de protones y al ingresar los protones a la ATP sintetasa, esa energía es captada por el ADP más PI. La fosforilación oxidativa, entonces, es el mecanismo por el cual la disminución de energía libre de Gibbs, que acompaña la transferencia de electrones a lo largo de la cadena respiratoria, se acopla a la formación de ATP. Así respondemos a la pregunta, ¿cómo almacena la célula la energía proveniente de los nutrientes? Ahora ya sabemos la historia. ¿Cómo almacena? En forma de ATP. ¿Cómo se ha sintetizado el ATP? Se ha sintetizado el ATP gracias a la cadena transportadora de electrones que hace posible la transferencia de energía electrómotriz a energía protonmotriz y así se sintetiza el ATP. Con esto hemos terminado todo el tema, chicos. Les deseo éxito. Ojalá les vaya muy bien. Yo sé que les va a ir muy bien y al año también. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre el tema? Bueno, si no hay ahora, bueno, en todo caso, con esto hemos terminado ya de avanzar todo. Yo les había dicho que íbamos a avanzar ciencias ómicas más.
ustedes la siguiente semana dan examen conmigo y me dijeron que tenían, creo, exposiciones y también examen el 9. Entonces ya no voy a avanzar ciencias ómicas. En todo caso, las ciencias ómicas más corresponden a bioquímica 2, porque se refiere a todas las reacciones metabólicas. Algo nosotros hemos visto del transcriptoma, por ejemplo, al hacer el proceso de transcripción, en la síntesis del RNA mensajero, en la síntesis del DNA, hemos visto algo de la genómica, y vamos a quedar acá, chicos. Entonces, hasta aquí es el examen, obviamente. El examen, la doctora Kadima ya me ha dicho que va a ser el 20, lunes 20 de octubre, nuestro tercer examen, y casi seguido es el examen final. Algo más, perdón, si no hay preguntas, este es el 310. Esta mañana he pasado clases con los del 300 y ayer también, y les he puesto, ¿verdad?, en prácticas, hablando de prácticas, estoy hablando en hora de clases, chicos. El examen es este lunes 6, como ya habíamos fijado hace tiempo, ¿verdad? El lunes 6 es el examen del tercer examen de práctica. Y dan juntos 300 y 310. Entonces, vamos a hablar esto en prácticas con ustedes. Todavía tengo recién mañana y con todos los grupos. Mañana hablamos eso. El examen sigue manteniéndose el lunes 6 de octubre, el tercer examen. Hablamos en prácticas, chicos, entonces. Bueno, si no hay preguntas, voy a dejar de compartir. ¿Qué pasó? Bueno, listo, chicos, si no hay preguntas, en todo caso, esta semana más tenemos prácticas que vamos a avanzar a terminación de la actividad enzimática. Cualquier pregunta también pueden hacerla ahí. El 310 he puesto en el chat. El 310 puede revisar el jueves, es a las 12 del mediodía, en unos 15, 20 minutos nada más voy a estar. De 12 a 12 y 20, revisión de segundo examen de práctica. Los que gusten, no es obligatorio. Bueno, chicos, hasta luego, cuídense. Hagan su cuestionario, hagan sus informes, por favor. Una cosa más, chicos, antes de que me olvide. Hemos quedado que como el examen es el 6, es el otro lunes, chicos. Entonces, no habría tiempo para seminario. Entonces, si ustedes se fijan en el Classroom, he puesto que entregarían sus 2 informes del tema 13 y 14 y el cuestionario, entregarían el 6, les he puesto, y no puede ser, pues. Entonces, van a entregarme voy a cambiar ahorita, hasta el sábado en la medianoche. Entregan esos 2 informes que uno ya lo han debido hacer, el otro vamos a avanzar. Ese informe que vamos a resolver conmigo los ejercicios, no va a haber problema, y el cuestionario. Y hemos quedado que, y eso vamos a hablar en prácticas nuevamente, que sí tendrían que tener seminario, chicos. Entonces, vamos a pasar seminario el domingo, no queda otro. No es obligatorio, los que gusten pueden asistir. Seminario el domingo con ustedes a las 8:30 de la mañana. Voy a colocar en el chat, porque el lunes es el examen. Bueno, chicos, si no hay preguntas. Una pregunta. Mañana la práctica que tiene a las 9 de la mañana va a ser presencial, entonces. Y sí, claro, toda esta semana es presencial, chicos. Vamos a hacer actividad enzimática con espectrofotometría. Esta semana es práctica presencial, es la última práctica también, chicos. Ya está bien, doctora, gracias. Listo, chicos, hasta luego, entonces. Hasta luego.